Desde tiempos inmemorables han existido personas que son capaces de usar poderes que son más allá de nuestro entendimiento. Las brujas son aquellas mujeres que son capaces de usar ese poder para hacer un bien o un mal. Si bien nos han formado una imagen de estas personas con un sombrero enorme y una escoba que vuela, tienen un trasfondo más oscuro, asociado a sacrificios, maleficios e incluso pactos con el diablo. Hay anécdotas de reuniones de estas tomando la forma de bolas de fuego, donde se practican rituales haciendo uso de fuerzas negativas. Se habla de figuras de tela o madera con símbolos escritos, agujas clavadas, sangre o notas que son para hacer un mal a otro ser. Se cree que si llegas a ofender a una bruja, ella te seguirá y te atormentará por el resto de tus días, atrayendo desgracias a tu vida y mala suerte. Lo cierto es que no sabemos quiénes son o dónde están, pero parece que tienen el poder suficiente para atormentar a otro ser por la eternidad. Siempre fuimos una familia numerosa. Somos 5 hermanos y vivimos en una casa muy pequeña y siempre tuvimos experiencias paranormales. Pero una de mis hermanas siempre fue algo más cercana a eso, pues ella desde pequeña decía que tenía amigos imaginarios. Platicaba con gente invisible. Al llegar a la adolescencia, mi hermana dejó de lado esto, pero en las mañanas empezó a amanecer con moretones en diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, mis papás empezaron a pensar mal de ella. Cabe mencionar que ella era un tanto rebelde. En fin, una de estas veces en que amaneció así, ella le contó a mis padres que tenía miedo y que tenía noches sin dormir, ya que una mujer entraba a su cuarto y caminaba a su alrededor cantando en un idioma extraño. Pero mis papás no le creyeron, ya que sospechaban que ella lo que hacía era salir por las noches e irse de fiesta y regresar con dichas marcas. Ya cansados de todo esto, empezaron a interrogar a mi hermana para que le dijeran a dónde se iba por las noches. Ella sostenía que no salía de la casa. Mis padres, muy enojados, decidieron espiarla y durante varias noches ella simplemente dormía. Una tarde llegaron de visita mis tíos y mi abuela. Mi abuela decía que ella era bruja, pero nunca le dimos mucha importancia. Esa misma noche que llegaron, mi abuela le dijo a mi mamá: debes de tener cuidado, hay una bruja que está viniendo a tu casa, y ese tipo de brujas cuando viene a casa es para llevarse a un niño. Con esto, mi mamá le contó lo que a mi hermana le pasaba. Mi abuela le dijo que esto ya era grave, ya que la bruja ya había decidido quién sería su víctima. Mi mamá le pidió que le ayudara, ya que le preocupaba lo que le pasara. Mi abuela le dijo: hagamos una prueba. Esa misma noche dejó una escoba en la parte de afuera del cuarto de mi hermana y puso un ramo de hierbas de olores muy curiosas en su ventana. Y le dijo a mis papás que si la escoba se caía o las hierbas soltaban un aroma muy fuerte en la casa, eso indicaba que aquella bruja estaba intentando entrar, a lo que mi papá estaba algo renuente a todo esto. Por la madrugada se escucharon algunos golpes un tanto escandalosos, despertando a mis papás. Al momento de levantarse de la cama para saber de dónde venían los ruidos, en ese momento las hierbas soltaron un olor por toda la casa que parecía un perfume muy escandaloso. Fue cuando mis papás reaccionaron y salieron corriendo a ver a mi hermana a su cuarto. Al llegar a su puerta, la escoba estaba partida en 2, tirada a unos metros de la puerta, y en la puerta del cuarto estaba una mujer un tanto encorvada y con un cabello canoso, pero no se movía. Mi papá le intentó gritar de una manera amenazante, pero se ahogaban sus palabras, ya que se notaba el miedo en él. Mi mamá se acercó más a la puerta para intentar bloquear el paso de aquella mujer, pero cuando llegó se esfumó como si de niebla se tratara.
Al siguiente día, mi hermana dijo que se había escuchado aquellos cantos raros de esa mujer, pero notó que no había podido entrar después de todo el show que había pasado. Mi abuela le dijo a mis padres que había que proteger a mi hermana, ya que la perseguiría por mucho tiempo, al menos hasta que ya no fuera una puberta. Ella dejó muchos amuletos por la casa y muchas recetas de hierbas preparadas para mantener lejos a la bruja. El día que mi hermana cumplió 18 años, mi abuela nos llamó para felicitar a mi hermana y decirle a mis papás: me da gusto que esto termine. Ahora podré irme en paz. Mi nieta ya será liberada de este mal. A mis papás les causó algo de temor estas palabras. Poco después de eso, mi abuela dejó de existir. Mi abuelo contaba que él siempre fue una persona muy escéptica a los temas de fantasmas y demás. Él creció en una población de apenas unas 200 personas y en el poblado se corría el rumor de que había una bruja entre ellos, ya que por las noches en las afueras se veía una bola de fuego rondando. En aquel tiempo, pensar que hubiera una bruja entre los vecinos era una señal de alerta, ya que se decía que se llevaban a los niños sin dejar rastro. La mamá de mi abuelo le prohibía salir por las tardes a jugar o a recorrer el lugar, ya que temía que aquella bruja se llevara a mi abuelo. Esto le parecía algo molesto a mi abuelo, ya que para él solo eran historias locas y por otro lado le estaban quitando la libertad de salir a jugar, ya que era lo único divertido para hacer en ese lugar. Todas las mañanas mi abuelo se iba a trabajar ayudando a los pobladores a dar de comer a los animales y a limpiar los espacios. Sacaba a pastar el ganado de otros y demás tareas. Con eso se ganaba algunas monedas para ayudar en casa. Una mañana, doña Tulia, una vecina ya algo vieja y con un semblante cansado, le pidió de favor que le ayudara a llevar una bolsa negra hasta fuera del establo del ganado de don Amado, el vecino más adinerado del pueblo. Este iba caminando con mi abuelo mientras él cargaba la bolsa negra, que parecía contener varias cosas adentro. Mientras iban de camino, ella le dijo que le daría 3 pesos para que pudiera comprar un montón de comida para su mamá. Esto alegró a mi abuelo. A unos cuantos metros de llegar al destino, doña Tulia le dijo a mi abuelo: chamaco, deja la bolsa junto a ese poste de la reja y ve a casa. Mi abuelo obedeció y se fue muy contento con sus 3 monedas a contarle a su mamá lo fácil que había sido ayudar a aquella viejita. Al escuchar la historia de su hijo, le comentó a mi abuelo que eso parecía como si se tratara de una bruja. Pero mi abuelo no le dio más importancia. A la mañana siguiente, mi abuelo fue despertando con la noticia que la esposa y el hijo de don Amado habían fallecido de repente, y el ganado de don Amado estaba muy enfermo. De un día para otro, la vida de don Amado había cambiado a estar en la miseria sin explicación alguna. Esto le causó algo de dudas a mi abuelo, ya que era mucha coincidencia los eventos que se habían dado. Este se dirigió a la casa de la viejita y le preguntó si le había dado veneno a la familia y al ganado de don Amado. Y lo único que recibió fue una sonrisa algo fría, acompañada de unas palabras diciendo que no, ya que solo era una viejita, pero que tal vez don Amado recibía cosecha de su siembra, ya que él era muy grosero con la gente mayor. Por otro lado, la señora le propuso a mi abuelo ir a dejar una canasta de fruta a doña Chela, ofreciéndole 4 pesos esta vez por el mandado. Mi abuelo volvió a acceder al mandado, al ver que esta vez podría hasta comprarse un montón de dulces con el extra del pago. Al mediodía mi abuelo estaba acarreando agua del río. Yendo de regreso al poblado, vio a los vecinos muy alterados, pues ahora doña Chela era la que se había empezado a sentir mal, ya que sentía como si tuviera en su espalda cargando una piedra muy pesada, y sentía los hombros muy calientes y sus hijas tenían demasiada temperatura, diciendo que fue a partir de que se comieron las frutas que habían recibido por parte de doña Tulia. Todos empezaron a amenazar con ir a quemar la casa de la viejita.
Esa misma noche, todos se reunieron en el palacio municipal con palos y piedras. Al llegar a casa de doña Tulia, ella estaba en su entrada con una pequeña fogata, con un fuego color verde. Todos le empezaron a aventar piedras y a gritar que ya sabían que ella era la que estaba haciendo el mal en el pueblo. Una de las piedras le pegó en su cachete y empezó a sangrar. Ella solo se limpió la sangre y volteó a ver a mi abuelo, que estaba al frente de la gente, y le dijo: «Chamaco, yo sé que no fuiste tú el que les dijo, así que no vendré por ti». Ella estiró su mano con la que se limpió la sangre y la metió a la fogata, y como si de cohete se tratara, se escuchó una explosión y una luz muy intensa salió de la fogata. Al poder dirigir la mirada de nuevo hacia la anciana, solo vio una bola como si fuera de fuego en el aire, que empezó a subir y alejarse de nosotros poco a poco. Después de eso, todos salieron corriendo a sus casas, muy asustados, incluyendo a mi abuelo, que no sabía cómo explicar lo que había vivido y que tanto negaba. Poco después de esa noche, los vecinos encontraban marcas de sangre en sus puertas y días después se enfermaban de gravedad. De la viejita ya no se supo más. La casa quedó abandonada, pero muchos pobladores decían que por las noches veían a la señora en su entrada sentada con la fogata de fuego verde. Cuando era joven, vivía con mis padres y mi hermana en un pueblo en la sierra. Mi madre es de sangre pura de la sierra y mi padre era un minero que venía de Holanda. Él falleció durante un viaje de regreso al pueblo, ya que él iba y venía constantemente por negocios. Nosotros nacimos con rasgos de mi padre, pero mi hermana Cecilia nació con la belleza de mi madre y los ojos de color azul de mi padre. Era muy buscada en el pueblo por políticos y gente de dinero para casarse con ella desde muy joven, pero mi madre nunca lo permitió. En casa teníamos a una señora que trabajaba con nosotros, doña Irene. Ella limpiaba y lavaba nuestra ropa. También era muy querida por mis padres. Era casi de la familia. Ella pasó mucho tiempo con nosotros cuando mi padre salía de viaje y mi madre tenía que dejarnos solos para salir a trabajar. Al cumplir 18 años, mi hermana estaba en planes de irse a vivir a la ciudad, ya que quería seguir estudiando y crecer, pues afortunadamente mi padre nos dejó todas las posibilidades económicas para hacerlo. Aunque mi hermana quería salir a estudiar, se sentía muy triste por dejar a la familia y a sus amigos. Doña Irene, que nos ayudaba, le dijo: «Hija, no te vayas, aquí estamos todos los que te queremos, es más, si te quedas, te haces mi nuera». Mientras le acariciaba su cabello, la señora tenía un hijo algo grande de unos 30 años, de muy mal ver, conocido en el pueblo por haber estado viviendo con ya 3 mujeres y todas lo dejaban por ser un patán. Mi hermana le agradeció por la oferta, pero dijo que ella tenía que salir a crecer y además su hijo era muy grande para ella y la verdad no le atraía. Eso sin mencionar que si mamá se enteraba de algo así, no hubiera permitido nada. Doña Irene solo sonrió y dijo: «Ay, mijita, no te preocupes, algún día seremos familia». Esto lo tomó a broma mi hermana y se fue a su cuarto. Por la noche, poco antes de irse a su casa, la señora Irene se acercó a mi hermana y le llevó un té de guayaba, el favorito de mi hermana, ya que le recordaba mucho al ponche que se hace en Navidad por su aroma tan escandaloso. Mi hermana muy feliz aceptó el té. Mientras disfrutaba de la bebida mi hermana, doña Irene acariciaba el pelo y le decía: «Mi niña, me da gusto que vayas a ser una licenciada, pero quisiera que te quedaras aquí con nosotros y tu familia». Mi hermana la volvió a tomar a broma y le dijo: «Sí, tía Irene, yo regresaré por usted y hasta su nuera podría ser», con una sonrisa muy alegre. Esto se volvió muy progresivo, ya que diario doña Irene le acariciaba la cabeza a mi hermana y le daba su té, siempre insinuando que no se fuera y que se volviera su nuera. A pocos días antes de irse a la ciudad, mi hermana simplemente desapareció. Pensando que la habían secuestrado o algo así, estábamos muy angustiados por su paradero.
Doña Irene nos dijo a mí y a mi mamá muy feliz: ayer en la noche llegó mi niña Ceci a mi casa llorando, a verme y diciéndome que se quería quedar y casar con mi Marianito. Y ahorita están en mi casa juntos muy felices. Esto hizo que mi mamá saliera corriendo a ver lo que estaba pasando. Al llegar a casa de doña Irene, vio a mi hermana muy feliz atendiendo a ese patán, limpiando su casa, lavando su ropa y haciéndole de comer, algo que en la casa jamás tuvo que hacer. Mi madre habló con mi hermana diciendo que por qué estaba haciendo algo así, y ella solo respondió que estaba insegura de irse, ya que aquí era feliz y que al conocer al hijo de doña Irene se había enamorado perdidamente y quería estar con él por siempre. No nos cabía en la cabeza lo que estábamos escuchando. Hicimos todo lo posible por alejar a mi hermana de esa familia, pero ella simplemente terminaba escapando de nosotros para estar con ellos. Una madrugada fue a despertarnos un vecino para contarnos que a Ceci le estaba pegando su marido. Al llegar a ver a mi hermana, en la calle tenían amarrado al hijo de doña Irene los vecinos, ya que se habían metido a defenderla todos los que habían escuchado el alboroto. Vimos a mi hermana siendo abrazada por doña Irene, quien le estaba acariciando la cabeza una vez más y diciéndole que ella tenía que entender que así son las peleas de pareja. Mi madre, ya algo cansada de ver eso, le pidió de una manera muy emotiva a mi hermana que por favor regresara a casa y se olvidara de ese hombre. Ceci volteó a vernos y nos dijo: ustedes no entienden, yo lo amo y prometí amarlo por siempre, tanto como él me ama a mí. Mi madre, de manera silenciosa, se fue a casa. Antes de irme, doña Irene me dijo que no nos preocupáramos, que ella cuidaría de Ceci y se encargaría de mantenerla feliz. Algunos años después, doña Irene falleció de vieja y su hijo se quedó con todas sus pertenencias, botando a mi hermana a la calle. Nosotros recibimos a mi hermana de nuevo, pero ella ya venía muy mal emocionalmente y físicamente. Con mis dos sobrinos y ella a salvo, pensamos que la miseria iba a terminar, pero no. Ella siguió buscando regresar con ese hombre, y él solo la trataba peor cada vez que ella se acercaba. Mi hermana terminó con su vida, dejándome una pequeña nota que decía: yo ya no puedo vivir sin él. Pero ya no me quiere a mí, cuida a mis niños, por favor. Esa obsesión tan enfermiza que nació de un día para otro, y esas palabras que siempre decía doña Irene, al día de hoy siguen resonando en mi cabeza. Y si hubiéramos notado lo que pasaba, jamás hubiéramos permitido que esa mujer siguiera acercándose a mi hermana. No importa hacia dónde voltees, hacia dónde vayas o a quién estreches tu mano. Puede que esa persona a la que tanto tienes confianza o con quien compartes la misma cama puede ser una de estas. Puede que haga daño o simplemente use su poder para su beneficio. Puede que creas o no en esta gente, pero nunca tendrás la certeza que lo que estás viviendo es por consecuencia de tus acciones o alguien te empujó a vivir ese infierno. Te doy las gracias por escuchar estas historias. Espero que te causen la peor de tus pesadillas. Te agradecería que me regales un like, te suscribas y me sigas en mis redes sociales. Esto me ayuda muchísimo para seguir compartiendo más historias.